Listo, ya estamos grabando, entonces vamos a mirar eh, la presentación. Vamos a hablar hoy acerca de los sistemas de puesta a tierra. Bueno, antes de eso, me confirman porfa si me están escuchando bien, ahí con el pulgar hacia arriba, si estamos viendo la presentación. Gracias, Nidian, Dana, Edward, Fernando, Jenny, Ana María, Diego. Listo, gracias. Eh, Julie, de pronto te confundiste en pulgar arriba con levantar la mano. Creo que sí. ¿O tienes alguna pregunta? Listo, te confundiste ahí. Listo, entonces vamos a hablar hoy acerca de los sistemas de puesta a tierra. Vamos a tratar de entender conceptualmente cómo es que fluye la energía a través de estos sistemas. Esto pues implica también ir a mirar toda la normativa. Esta presentación está basada en la información plasmada en el RETIE. Nos basamos en hacer esta presentación en el RETIE. Sin embargo, pues hay que tener algunos conceptos eléctricos, entender los parámetros eléctricos fundamentales para poder interiorizar toda esta información. Dicho esto, pues no nos vamos a centrar tanto en la norma, en ir a mirar artículo por artículo, en, eh, norma por norma, porque pues eso lo podemos hacer de una manera individual. Yo a ustedes ya les compartí el RETIE. La idea es que pues lo que hablemos acá, ustedes vayan y lo complementen con esa información que tienen en esas normas, en el RETIE, en la NTC 2050, que miremos también fuentes eh, adicionales, buenas fuentes. Estamos hablando de libros, de artículos, de divulgadores pues de buena reputación, de buena fe. Sabemos que hay otros que pues suben unos videos ahí, se viralizan y son cosas que no tienen sentido. Entonces, la idea siempre es tratar de complementar con fuentes, pero que esas fuentes sean fuentes confiables. Tenemos que saber filtrar esa información. Listo, entonces vamos a comenzar con la presentación. Como les decía, entonces cualquier duda que vayamos teniendo, ustedes levantan la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. Entonces vamos a mirar los sistemas de puesta a tierra y vamos a mirar también la parte de las descargas atmosféricas o de los pararrayos. Entonces, los sistemas de puesta a tierra son fundamentales para la seguridad de las instalaciones eléctricas. Su objetivo principal es proporcionar un camino de baja resistencia. Ya vamos a mirar esto, esta parte que es baja resistencia, para la corriente de falla, protegiendo a las personas y los equipos. Eso es lo esencial. Proteger la integridad de los trabajadores y proteger también la integridad de los equipos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos, bien, no solamente a los humanos, sino cualquier ser vivo, permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas, servir de referencia común en un sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad la corriente de falla, si es una corriente electrostática o es de radio, transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga y realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia a equipos. Tenemos acá pues los componentes principales, que son los electrodos de tierra, que son generalmente varillas de cobre o acero galvanizado. Ya vamos a ver una tabla donde nos explican esto de manera más organizada, de manera más sintetizada esta información. Tenemos el conductor de puesta a tierra, que es un cable de cobre que conecta el sistema a la tierra, conexiones y empalmes que aseguran la continuidad del sistema, y las barras de distribución de tierra, que es donde pues existe el punto de conexión central de varios sistemas de puesta a tierra. Ya vamos a mirar cuáles son esos sistemas. Entonces tenemos acá las imágenes.
Acá vemos en la primera imagen cómo se hace un empalme, que era lo que estábamos viendo ahí, uno de los componentes. Esto se utiliza una soldadura especial para unir todas las partes del sistema, como vemos acá en la última imagen. Esto está ligado, está interconectado. Ahí estamos garantizando esta parte eh, de la continuidad. Entonces acá estamos asegurando la continuidad del sistema. Entonces todo esto tiene que estar bien soldado, bien unido para que el sistema funcione correctamente. En esta imagen podemos ver el electrodo de cobre, que es como lo más conocido, lo más intuitivo para todos nosotros que, o de pronto para las personas que no tienen tanta experiencia en la parte eléctrica, siempre nos han enseñado es este electrodo. Entonces esta barra de cobre que está enterrada en la tierra, encargada de despejar todas las fallas que se puedan presentar de tipo eléctrico. Entonces ya vamos a ver que esta barra pues va a tener unas dimensiones, va a tener unas características. Vamos a ver que el suelo también debe cumplir con unas características especiales para el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra. Entonces hay diferentes tipos de sistemas. Acá no la nombran, sistema TT, sistema TN y sistema IT. Esto va a depender de las necesidades, va a depender del tipo de instalación que se haga, de acuerdo también pues a las cargas. Ya vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces esta TT se refiere a la tierra de instalación, donde la tierra es independiente a la del proveedor de energía. Sabemos que pues todos los transformadores, las subestaciones tienen unos sistemas de puesta a tierra. Estos sistemas de puesta a tierra en algunas configuraciones pues van unidas a las del cliente. En este sistema TT es independiente. Tenemos el sistema TN, en el que el neutro del sistema eléctrico está conectado a tierra y a la estructura de la instalación. Y tenemos el sistema IT, donde el neutro no está conectado directamente a tierra, pero hay una resistencia que lo vincula. Entonces, vamos a mirar los ejemplos. Entonces, en el sistema TT se utiliza en casas que tienen su propia varilla de puesta a tierra conectada a los dispositivos de protección diferencial. Ahí es donde se hace común este tipo de sistemas. El sistema TN, el conductor del neutro y el conductor de protección están combinados en un solo conductor. Los conductores de neutro y de protección están separados desde el origen, combinando, haciendo una combinación de los dos anteriores. El neutro y la protección son comunes en parte del sistema y separados del resto. Ejemplo, una fábrica con un sistema TS donde el neutro está bien diferenciado de la protección a tierra. Entonces va a depender de qué tipo de fábrica, qué tipo de máquinas tiene usted allá conectadas para elegir un sistema o elegir otro. En el sistema IT, el neutro no está conectado directamente a tierra, sino a través de una impedancia o una resistencia. Se utiliza en entornos donde la continuidad del servicio es crítica, como en hospitales y plantas industriales, donde usted no puede dejar en ningún momento sus máquinas desconectadas. Se utiliza este sistema de puesta a tierra, que es en un hospital, por ejemplo. Listo, entonces estos sistemas de puesta a tierra, pues usted los puede encontrar ahí en todas las normas. Y como les decía, va a depender del diseño que usted necesite dependiendo de las cargas. Como pueden ver, esto es toda una teoría, hay que saber entender por qué se hace de una forma u otra, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también económico, siempre tratando de optimizar los recursos. Listo, entonces esa parte eh, queda como para las personas un poquito más experimentadas en estos tipos de puestas a tierra. Acá esta parte la vamos a mirar
para los electricistas en general que de pronto no tienen tanta experticia. Esta parte sí ya es un poco más sencilla, un poco más intuitiva. Sí, Ronald. Bueno, creo que tiene problemas de audio el compañero. Mientras tanto, vamos a mirar esta diapositiva y vamos a mirar. Sí, profe, Sí, lo buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Sí, profe, yo actualmente trabajo con ese puente equipotencial. Acá se tablero un puente de neutro, de la bandera del neutro hacia la bandera del tierra. Sí, Ronald. Usted acaba de tocar un tema ahí, el tema de la equipotencialidad. Ya lo vamos a revisar más con calma. Gracias. Entonces tenemos eh, varios sistemas con diferentes propósitos. Entonces tenemos el pararrayo. Este pararrayo, como su nombre le indica, es para canalizar toda la energía procedente de eh, las descargas atmosféricas. Entonces acá tenemos la terminal de captación, que puede ser una antena, puede ser un techo, puede ser una chimenea. Eso está conectado acá eléctricamente a través de un cable hacia el electrodo que está enterrado en la tierra, literalmente. Entonces acá se canaliza toda esta energía del rayo. Luego tenemos los conductores de protección que van a ir conectados a los equipos. Entonces, por ejemplo, en su casa va a ir conectado a la lavadora, a la licuadora, todo. Usted va y mira esa toma tiene tres terminales. Una de esas terminales, la redonda, se refiere a la tierra. A través de un cable, toda la casa está conectada en un solo punto a esta misma barra. Entonces, cuando hay fugas de corriente, toda esa energía se va a ir hacia la tierra. Y tenemos otra que no es tan intuitiva, no es tan fácil de asimilar para algunos de nosotros, que es la tierra aislada. Es una tierra que va a ser partícipe del funcionamiento de los equipos. Como estábamos viendo ahí, hay equipos muy específicos, muy característicos, con características especiales, como por ejemplo los equipos hospitalarios, donde requieren que esta tierra haga parte del circuito. O sea, si no está esta tierra, no funciona el circuito, no funciona la máquina. Mientras que, digamos, en su casa, usted desconecta la tierra, simplemente le conecta la fase y el neutro, esa nevera, esa licuadora, esa lavadora le va a funcionar. Que esté funcionando sin protección es otra cosa, pero funciona. A diferencia que hay otros equipos que sí o sí deben tener esta tierra aislada para su correcto funcionamiento operativo, para operar. Entonces va a tener la tierra de protección y va a tener la tierra aislada. Como les decía, esta parte no vamos a entrar tanto al detalle porque ya es algo muy específico. Lo que sí tienen en común es que van a tener cada uno una terminal o una, un electrodo, se llama eso, un electrodo que va a la Tierra. Entonces, esta es la manera correcta de hacer esa conexión. Entonces, la parte de protección, la parte de la tierra aislada y la parte del pararrayo deben tener cada uno su bajante, debe tener cada uno sus conexiones y cada uno debe tener su electrodo. Esta es la forma correcta de hacerlo. Suele suceder que lo conectan de esta forma, donde tiene el electrodo del pararrayo, el electrodo de la tierra de protección y el electrodo de la tierra aislada, pero está conectada, o mejor, no está conectada, que es como debería estar. Vea. Acá debería tener un punto común, que era lo que nos estaba compartiendo el compañero,
que es un punto equipotencial. ¿Qué quiere decir equipotencial? Que todo este sistema está al mismo potencial y no hay voltajes o no hay tensiones o no hay diferencias de potencial acá en esta superficie que supongan un peligro para las personas o para los equipos que estén acá. Entonces lo ideal siempre es que haya un punto común para equipotencializar el sistema. Otra cosa que no se debe hacer es utilizar un solo electrodo para los tres propósitos. Entonces acá estamos cumpliendo con la equipotencialidad, todo está conectado en el mismo punto. Sin embargo, no estamos cumpliendo eh, con el requerimiento que cada uno de los sistemas tenga su propio electrodo. Entonces esta práctica tampoco es aceptada. Como son comunes estas prácticas ahí en el RETIE, nos especifican que pues es mejor evitarlas. Estas imágenes las sacamos ahí del libro para que ustedes vayan y la miren con un poco más de calma. Entonces acá la idea es que entendamos este diagrama y entendamos sobre todo que pues es la forma correcta de hacer las conexiones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta relacionada No, con señor. estos? ¿Sí? Sí, Ronald. Profe, buenas noches. Cuando una instalación es vieja y solamente tiene fase y neutro, ¿se le puede hacer un puente de neutro hacia la Tierra? ¿Eso es aceptable? Eh, Momentáneamente sí, porque si usted lo conecta al neutro, ese neutro viene desde el transformador y el transformador tiene una conexión a tierra. Es aceptable, pero no es lo recomendado. Lo recomendado es instalar su propio sistema de puesta a tierra. En una casa, por ejemplo, como usted dice que sea vieja, toca ir a poner el electrodo de protección. Ah, ok. Es una solución Y, transitoria. Y sabemos que pues nosotros en la casa, lo que habíamos hablado la vez pasada, nadie va a venir a decirle cómo está su instalación. Entonces, nosotros tenemos que tener ese criterio. A nivel industrial, si llegan allá los inspectores y le obligan a poner eso. Sí, Sergio. Buenas noches. Buenas Profe, noches. una pregunta. Señor. Cuando un sistema está, el neutro se energiza, ¿qué pasa ahí? Devolvámonos acá un momento. Acá ahí, por ejemplo, nos hablan de eso. Nos dicen que el neutro no está conectado directamente a la Tierra en este sistema IT, pero en otros el neutro y el conductor de protección están combinados en un solo conductor. Es decir, sí se puede hacer, siempre y cuando usted esté consciente de lo que está haciendo, vea, dependiendo de la carga. Vea. Ejemplo, una fábrica, entonces no va a ser lo mismo tener allá un respirador artificial a tener un servomotor o tener una línea de unos motores donde usted tenga una línea de ensamblaje de carros. Entonces va a depender de la carga y va a depender de las especificaciones de la máquina que usted vaya a conectar para hacer una u otra conexión. Pero vea que las dos Este, son válidas. O el neutro eh, está combinado con el conductor o puede estar aislado. Vea. Ambas son válidas. ok, Depende de la ok, carga. pero yo me refiero es cuando por lo menos en una casa, en una vivienda, se le mide atención con respecto a tierra o con respecto al cuerpo en multímetro y el neutro y tiene una tensión. ¿Quiere decir que allá en el transformador perdió ese polo a tierra o es un problema, una falla? ¿Cómo sería ahí? Listo, ya ahorita miramos eso. Ahorita tenemos acá un video, tenemos un diagrama donde vamos a explicar un poquito mejor eso. Buenas Acá, noches.
Sí, Con buenas noches. respecto a lo que dice, con lo que respecto que dice Sergio, a mí me pasó eso, que el neutro está energizado. Lo que pasó ahí en ese caso es que los conectores punchables no estaban bien apretados y el neutro estaba energizado. Sí, son varios motivos. Uno de esos, pues, es el tema de las Y nosotros nos conexiones. acercamos a medir, a verificar las conexiones de los terminales ponchables y estaban demasiado sueltos. Entonces cuando hacía el contacto se energizaba el neutro. Sí, es muy frecuente esa falla del tema de las conexiones. Acá vamos a ver, como les decía ahorita, un ejemplo donde vamos a aclarar un poquito mejor esa situación. Listo, entonces miremos acá. Entonces nos dice que para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra, lo que acabamos de ver acá. Es un resumen. Listo, entonces para hacer este diseño, el diseñador del sistema de puesta a tierra, para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones, debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto que puedan estar sometidos los seres humanos no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como una base de resistencia del cuerpo humano de 100 ohmios, de 1000 ohmios, perdón, o un kilo ohmio, y cada pie como una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Listo, entonces vamos a mirar acá el procedimiento básico sugerido para hacer este diseño. Entonces hay que mirar las características del suelo, especialmente la resistividad. Ya vamos a mirar que existe un método que es el más utilizado para hallar esa calidad del suelo, para usted verificar cómo es ese suelo. Tiene que determinar la corriente máxima de falla, que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Hay que determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Investigar el tipo de carga, vea, esto es bastante importante para el diseño. Usted tiene que saber cuál es el tipo de carga para mirar qué es lo que más le conviene. Y calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Ah, bueno, acá seguimos, nos dice calcular de forma preliminar las tensiones de paso. Ya vamos a mirar qué es esto de tensiones de paso. Evaluar el valor de las tensiones de paso. Ya lo vamos a analizar acá con más calma. Hay que ajustar y corregir el diseño inicial. Entonces usted tiene previsto hacer un montaje, pero pues esto puede tener imprevistos. Entonces a eso se refiere con el ajuste. Y pues presentar un diseño definitivo. Acá hablamos de los materiales. Los materiales, pues los más conocidos, los más básicos son los electrodos, que es la varilla que va a ir enterrada. Y por supuesto debe cumplir con algunas especificaciones. Entonces, esa puesta a tierra puede estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos. Pueden ser varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de la puesta a tierra. Entonces, ahí son bastante enfáticos en prohibir el aluminio. Los productores de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia de la corrosión del electrodo sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Entonces vea que la corrosión también entra a jugar un papel pues importante. Para certificar este requisito se debe utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas
usando muestras de suelo ácido preparadas en laboratorios o electrolitos de solución ácida con débil concentración que permita simular los suelos más corrosivos donde se previa instalar los electrodos. Y acá pues nos nombran unas normas. Eh, entonces es importante que tengamos en cuenta el tema de la corrosión y el tema de las normas. Acá nos especifican cómo son las pruebas, cómo es ese monitoreo del tiempo también y también del espacio donde se vaya a hacer. Hay que tomar unas muestras del suelo y tiene que ser similar donde se pretende instalar. Sabemos que pues todos los suelos no son iguales, entonces todas las pruebas de laboratorio no pueden ser iguales. Tienen que estar en concordancia o ser similares al lugar donde se vaya a hacer esa prueba, donde se va a instalar el sistema de puesta a tierra. Entonces acá nos hablan también del recubrimiento. Ya vamos a mirar esto en esta tabla. Nos hablan acá también de la adherencia y del doblado del electrodo. Nos hablan acá de dimensiones de las longitudes. Si es tipo varilla o tipo tubo, debe tener mínimo una longitud de 2.4 metros. Entonces acá está resumido en esta tabla. Esta tabla pues es mucho más fácil de leer, mucho más elocuente. Nadie se va a aprender estas tablas pues de memoria. Lo importante es saber que están ahí en el RETIE y saberlas interpretar. Entonces ahí nos habían dicho anteriormente que el aluminio está totalmente prohibido. Entonces, ¿cuáles son los materiales utilizados acá para este tipo de electrodos? Entonces tenemos el cobre, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, acero con recubrimiento de cobre. Nos dicen si es tipo varilla, si es tipo tubo, si es un fleje o cinta sólida, cable trenzado, alambre redondo, placa sólida. Entonces, claro, ¿quién va a hacer un diseño de puesta a tierra? Una persona que pues ya tenga mucha experiencia y diga, a ver, de acuerdo a esa instalación, de acuerdo a esas cargas, yo voy a utilizar tubo y voy a utilizar tubo de acero inoxidable porque ya medí la resistividad del suelo, ya medí las características del suelo, ya medí las cargas que yo voy a utilizar. Entonces, opto por este tipo de electrodo. Y acá pues están las distancias mínimas, las dimensiones mínimas. Vienen acá la información del diámetro, del área, del espesor y del recubrimiento cuando aplique. Entonces, sí, esto pues va a ser una ayuda para que el diseñador que necesite pues información y necesite eh, regirse a la norma. Entonces, él ya sabe qué utilizar, entonces viene, mira la norma y dice, ah, bueno, necesito tal con estas dimensiones para cumplir con la normatividad. Entonces ahí lo que les decía no es aprendernos de memoria las cosas, sino saberlas interpretar. Entonces acá hay que mirar lo que les decía, la parte de la referencia de la resistencia. Entonces acá vuelven y nos remiten a ciertas normas. Tenemos la NTC 2050 y la más especializada que es la NTC 4552. Es una norma donde usted va a ir a mirar toda esta información de manera más detallada, de manera más concisa, más específica. Vuelven y nos nombran acá la parte de tensiones de paso, tiene mucho que ver con la parte de equipotencialidad, que ya vamos a mirar ahorita con más calma. Lo vamos a mirar con unos dibujos donde va a ser un poco más intuitivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también acá, sí, Jair,
Profe, qué pena. Señor, Tengo una duda. señor. Tengo una duda. No sé si me la puede aclarar o en el tema de la puesta a tierra que no se puede utilizar el aluminio. Sí, señor. Con terminales tubulares bimetálicos se puede utilizar, ¿no? Pues acá en el RETIE nos dice que no, expresamente. En ninguna de las Eso no cumple norma. no cumple con la norma. El aluminio se puede utilizar, pero en la captación, en la parte de arriba. Pero por eso, Pero donde en el llega a la tierra, electrodo, donde se va a conectar la tierra, en la hornera de la tierra no se pueden utilizar terminales bimetálicos. de aluminio no. Bimetálico sí, pero No, o que sea, de sea aluminio y cobre. aleaciones de cobre, acero inoxidable, cobre con recubrimiento, acero, perdón, con recubrimiento de cobre. Pero no podemos utilizar el aluminio para el electrodo. Sí se puede utilizar en la captación. Ya vamos a mirar. O sea, para la distribución sí se puede utilizar. Sí, ya vamos a mirar esa parte. Ok, Acá estamos hablando específicamente del electrodo, o sea, lo que va enterrado. ok. En las otras partes sí, en la otra parte del sistema sí se puede utilizar, para que lo tengamos claro. Gracias, Ok, Yair. muchas gracias. Listo, gracias a usted. Como les decía, vamos a mirar más adelante qué es lo de la tensión de paso. Acá hay diferentes aplicaciones para los sistemas de puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, en una estructura o torrecilla metálica de líneas o redes con cable de guarda, tenemos una máxima resistencia de puesta a tierra de 20 ohmios. Es un valor común. Veamos que en una subestación de alta y extra alta tensión, ese valor tiene que ser más exacto. Vea, estamos hablando de un ohmio. Casi estamos pidiendo perfección. Lo ideal es 0 ohmios. Vea que acá estamos en un ohmio. O sea que esto es bastante exigente en las subestaciones de alta tensión. En las de media tensión dan una tolerancia mayor. Vea. Esa resistencia de puesta a tierra es de 10 ohmios. Esto obedece también a lo que vamos a mirar ahorita de la tensión de paso. Entonces acá, dependiendo de lo que usted vaya a hacer o donde esté trabajando, pues tiene que tener en cuenta estos valores. Entonces vemos que pues son valores muy similares que no exceden los 25 ohmios, que es acá, vean, punto neutro de acometida de baja tensión, 25 ohmios. Listo, vamos a mirar cómo es la medición, cómo es esa medición de la resistividad del suelo. Entonces existen diversas, diferentes técnicas. Uno de los métodos más utilizados es el tetraelectródico de Wenner, que pues es muy sencillo, muy fácil de entender. Es este que estamos viendo ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta prueba o de esta medición? Medir qué tan bueno es ese suelo, qué tan buena es esa tierra para yo hacer mi sistema bien hecho. Entonces sabemos que todos los suelos no son iguales, hay algunos más áridos, otros más húmedos, unos que vienen con esa tierra que es negra, otro que viene con esa greda. Entonces, eh, esta prueba pues va a dar diferentes valores y esa tierra pues hay que mejorarla. Entonces se le ponen unos aditivos para mejorar esa resistividad del suelo. Acá nos dicen que es aparente. ¿Qué nos dice esta palabra aparente? Es una apariencia, es algo que usted percibe de momento, pero puede resultar que no sea así. Esto se refiere a que el suelo puede que no sea homogéneo. En esta primera parte puede tener mucha piedra. Acá en el centro puede ser ya más la tierra negra, acá puede ser más húmeda, puede ser más arcillosa. Entonces no es homogéneo. Lo mismo hacia abajo en la profundidad.
Entonces es por eso que pues la llamamos resistividad aparente, que aparenta ser una cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esta medición? Todos los que pues saben manejar el multímetro hacen mediciones allá en sus trabajos. Este aparato pues funciona muy parecido, es el telurómetro. Con el telurómetro usted lo que hace es medir acá la tensión. Entonces, ¿en qué consiste? Acá nos dice que es tetraelectródico precisamente porque tenemos cuatro electrodos, dos de corriente y dos de tensión. Usted determina acá esta distancia, a qué distancia va a poner esos electrodos para hacer su medición, dependiendo del aparato, dependiendo del suelo. Entonces usted determina la distancia, pone los electrodos, inyecta una corriente eléctrica, vea, esa corriente va a fluir acá por el suelo, va a tener ese camino. La corriente sigue este camino. Claro, como la corriente entra al suelo, acá va a generar una diferencia de potencial en este sector. Entonces usted viene y mide esa diferencia de potencial o mide esa tensión que es lo mismo, o mide ese voltaje que es lo mismo. Por eso les decía que es muy parecido a un multímetro, solamente que esta corriente pues va a ser más grande y acá pues la medición va a ser también un poco más grande. Entonces usted es el que determina a qué distancia pone el electrodo y a qué profundidad lo entierra. Una vez que haya hecho eso, pues viene y reemplaza esos datos acá en esta ecuación, que usted puede ver que es una ecuación muy sencilla, donde solo es reemplazar acá la distancia, que es A, y la profundidad, que es B. Nos dice que cuando B es muy pequeño, comparado a A, que es lo que usualmente se hace, esa distancia es más grande comparada a la profundidad con el que usted lo entierra, entonces se resume a solamente esta ecuación, ¿ve? Algo tan sencillo como esto. 2pi por A, esta usted la determina, y la R también usted la determina porque ya hizo la medición acá con la medición empírica. Estos datos son empíricos. Esta B es empírica. Esta V y esta I usted la determina, entonces usted halla la resistencia eléctrica y con la resistencia halla la resistividad. La resistividad la medimos en ohmios por metro. La resistencia solamente la medimos en ohmios. Entonces, en palabras sencillas, lo que usted hizo acá es determinar si ese suelo es apto o no es apto. Si no es apto, pues usted tiene que tomar medidas acá, enriquecer eso con minerales para que su sistema de puesta a tierra pues quede funcionando bien. Ese es el método de Wenner. ¿Alguien de pronto ha tenido la oportunidad de hacer ese experimento? Sí, Alexander. Profe, una pregunta respecto al polo a tierra. ¿Eso con el tiempo de pronto se daña, se deterioran o algo? Sí, señor. Ya vamos a mirar cómo es el mantenimiento de eso. Ronald, Gracias. ¿algo más que agregar? Perdón. Profe, con el tema del experimento, yo una vez experimenté fase y una malla de tierra y me prendió una pulidora. Sí, claro, puede suceder porque están conectados el neutro y la tierra. Sí, yo conecté fase y tierra, me prendió la pulidora. Sí. Ya vamos a mirar en un video cómo es que funciona el sistema de puesta a tierra y cómo es que está conectado al neutro y cómo se debe coordinar con las protecciones, con los termomagnéticos y con los diferenciales. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de hacer ese experimento. Sí, Julie,
Lo hacemos con el telurómetro para medir la resistividad. Pero mira que es una medida indirecta, ¿sí ves? Porque lo que calculas es la resistencia. Y sabiendo la resistencia, simplemente vienes y calculas acá, pero ya no directamente, sino teóricamente. Y está la resistividad, esta letra. Esa letra se llama Rho. Sí, Andrés. Profe, pues yo tuve la oportunidad de hacer ese experimento cuando estaba estudiando y ¿En lo dónde, que Andrés? entendimos, lo que se allá en el SENA. ¿En cuál cena? Disculpe la pregunta. En el SENA de la Gallera, acá de Sincelejo, Sucre, yo estudié técnico acá en electricidad industrial y acá usábamos mucho el lulómetro. Sí, Y pues los electrodos los enterrábamos, como usted sabe que las puntas de esos electrodos no tienen una longitud muy grande, solo vienen como de 15 a 10 centímetros. sí, eso es cortico. Y los enterrábamos y la distancia mínima de colocarlos ellos uno con otro es de a 2 metros Más o menos, sí, señor. para que pueda leer, para que pueda leer bien la receptividad que tiene todo el campo, porque si lo ponemos muy pegado, puede leer una receptividad que no es la misma a la que cuando usted extiende los cables a los metros que se debe. Claro, pero ¿por qué no es la misma? Porque no estamos ocupando todo el terreno que vamos a medir receptividad, porque si medimos en una parte pequeña, nos va a dar la receptividad ahí, pero cuando ya tiramos el electrodo para la otra parte, nos va a dar otra, dependiendo cómo esté ese terreno allá, como usted decía, si el terreno es mojado, si el terreno es duro, si el terreno que medimos primero fue negro de esa así o es mojado. Entonces esas pruebas se tienen que hacer hasta 4 o 5 veces, ¿verdad, profe? Según Sí, lo que yo señor. he entendido. Sí, claro, entonces varias cosas de lo que su merced acaba de hablar. Les preguntaba porque esta prueba es muy común hacerla a las personas que han estudiado en el SENA. Nosotros esta prueba la hacemos allá muy comúnmente. Sí, nosotros, Acá en Bogotá, por ejemplo, en el SENA de la 30, y en los que queda la 1 de mayo, hacemos este experimento. Ahí en la entrada donde está el cartel del SENA y hemos hecho varias veces el experimento. Y claro, ese sector ahí, esa tierra es muy homogénea, no va a cambiar tanto la resistividad porque ese terreno es muy homogéneo, es la palabra. Entonces, claro, ya cuando bueno, usted va a acá, una profe, aplicación ya más real, ese suelo puede que sea diferente. Entonces, por eso es mejor hacerlo con un poquito más de distancia. Y lo que dice el compañero es acá cierto. nosotros, profe, pues, Se hacen varias mediciones y luego usted saca un promedio. Dice, listo, en el primer me medio tanto, 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 y después usted promedia y ahí saca el valor estimado. Es una estimación. Por eso acá nos hablan de resistividad un aparente. valor que, No es un número exacto, sino es algo aparente, algo estimado. Todo lo que tiene que ver con sistemas de puesta a tierra, con todos los sistemas de pararrayos, son mediciones que se basan mucho en la probabilidad y en las estadísticas. Se utiliza mucho esa herramienta matemática. profe, acá nosotros medimos primero acá, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de venir acá a esta escena. En la entrada medimos y nos daba un valor a la que nos daba allá ¿cómo se dice? En la parte de atrás del Sena, porque si la tierra es muy dura, como usted dice, hay que meterle unos minerales. Si es arena Exactamente. más, suelo donde hay mucha arena, muestra mucha receptividad a un campo donde haya un pozo cerca, de base cultivos y cosas así, Sí, claro. dependiendo donde sea donde uno se encuentre. La tierra que muestra menos resistividad es la tierra esa húmeda negra. Ya si usted va en un terreno muy Esa, árido, sí, donde hay mucha piedra, donde hay mucha greda o arcilla, eso hay que enriquecer eso con minerales.
Sí, Sergio. Gracias, Andrés, por la Ah, intervención. Profe, yo también estudié en esa escena y también hice con el profe Robert Chávez ese experimento allá y también lo hacíamos en el pasillo, en el concreto. Entonces se ponía una tela y la humedecíamos y así lo hacíamos cuando no se puede incrustar la pica en la tierra. ¿En cuál cena se refiere, Sergio? En el mismo que dice el compañero, en Ah, el ok. Sena de Cincelejo, en la gallera. Hicieron el mismo experimento. Sí, y pues yo, cuando nosotros lo hicimos en la vaquera. cuando se hace en el concreto, se le pone a la pica se le pone en una tela y se humedece. Sí, ahí Claro, como claro. para los compañeros que de pronto no hayan hecho el experimento, es algo muy sencillo. Simplemente es usted coge los 4 electrodos, los entierra allá, hace las mediciones y después hace el cálculo. Como pueden ver, ese cálculo teórico también, mire, se reduce a esta expresión tan sencilla. Lo importante es entender acá bien los parámetros eléctricos, saber con exactitud qué es la tensión, qué es la corriente, qué es la resistencia, qué es la resistividad. Si usted tiene bien claro esos conceptos, va a entender bien cómo es el funcionamiento del sistema de puesta a tierra. No es tanto ir a hacer el experimento, sino sacar bien las conclusiones. Listo, entonces aprovecho que estamos todos acá. Les voy a compartir el enlace para la siguiente parte de la reunión. Nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos y adicionalmente les voy a compartir el link de la asistencia. En el link de la asistencia agregué 2 preguntas más. La vez pasada solamente era poner el nombre y poner la hora de entrada. Ahorita tenemos esos 2 mismos ítems, pero agregamos una parte donde usted va a poner su profesión y va a poner también una parte de eh, las expectativas del curso. ¿Qué expectativas tiene del curso? ¿Qué le ha gustado del curso? ¿Qué no le ha gustado? Eso con el fin de que yo pues los conozca un poco más a ustedes. El grupo pues como hay tantas personas, no podemos dialogar con cada uno de ustedes porque pues se nos hace un poco tedioso cuando el grupo es más corto si lo hacemos. Ahorita pues se nos iría mucho tiempo en eso. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes escriben ahí en el formulario cuáles son las expectativas, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, como para yo tener una idea un poquito más acerca de ustedes, como para no estar acá con la idea de que estoy hablando acá con la pantalla, sino que ustedes estén un poco más inmiscuidos en la conversación. Sabemos que pues todos no tenemos la misma profesión, todos no estamos en el día a día trabajando con estos conceptos. Hay muchas personas que trabajan acá en la parte de la seguridad, que vienen acá a este curso con la idea de, pues, de aprender acá de los compañeros y pues esa es la idea. ¿Listo? Entonces, claro, acá hacemos la intervención las personas que sí tenemos ese conocimiento un poco más del día a día. Entonces, la idea es que escriban eso ahí en el formulario. Sí, Javier. Mientras hablamos con Javier, les voy compartiendo acá el link. Sí, lo escuchamos, Javier. Listo, ahí está el de la asistencia. Ana María. Ahí te le compartí. Entonces, la idea es que lo vayan llenando. Les voy a compartir también el nuevo link para la segunda parte. Se los voy a compartir acá por el chat de la llamada y se los voy a compartir por el chat del grupo de WhatsApp. Recordemos que el grupo de WhatsApp es, es para pues compartir cosas relevantes acá relacionadas con el curso, evitar pues cosas impertinentes, cosas ahí que no tengan nada que ver con el curso.
Entonces yo creo que ya las reglas están bastante claras. Entonces no creo que sea conveniente tratar, empezar ahí a llenar de mensajes el grupo que no tengan sentido. Listo, entonces ya les compartí tanto el formulario de asistencia, ese sí solamente se los comparto acá, porque si lo comparto por el grupo, pues todo el mundo lo va a llenar. Obviamente acá hay compañeros que lo van a compartir. La idea es que no lo compartamos ahí por el grupo de WhatsApp, que solamente lo llenen las personas que sí vinieron a la clase. Eduard nos dice que no está en el grupo, entonces le voy a compartir también acá el enlace para que se agregue al grupo. Lo importante es que haya hecho la inscripción, que usted esté matriculado. Si no está matriculado, pues no va a poder tener el certificado. Porque de pronto a alguien se le ocurrió decirle a un amigo que estamos en este curso y viene y pues no está inscrito porque yo ya pasé allá todos el número de la cédula y todo el nombre de ustedes para que los inscribieran oficialmente allá en Sofía Plus. Lo importante es que estén ahí que hayan llenado el formulario inicial. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Faltan 3 minutos para las 9. Veámonos a las 9:10 y continuamos con la presentación. Listo, profe, gracias. Listo, ya nos vemos entonces. Sí, ya está.
Profe, qué pena molestarlo. Habla con Fernando. Es que no me llegó el link para la asistencia. Listo, ya lo comparto nuevamente acá. Ese no lo compartimos por el grupo de WhatsApp, sino lo compartimos acá en el chat de la llamada. Listo, ahí está. Ahí ya se los compartí nuevamente. Listo, entonces creo que ya estamos casi todos. Ahorita en la primera parte habíamos 50 personas, ahorita tenemos 37, entonces vamos a continuar con la presentación. Les comparto acá nuevamente los que de pronto no me escucharon en la última parte. Les comparto nuevamente el link de la asistencia. Por obvias razones, pues no les puedo compartir este link ahí por el grupo. Entonces también les pido el favor que no lo compartan, pues para tener más o menos una idea de quiénes sí están viniendo y quiénes están participando en la clase. Ahí les comparto nuevamente el link para que lo llenen. Listo, entonces como les decía, vamos a continuar acá con la presentación. Debemos diligenciarlo dos veces, no, solamente una vez. Igual no deja dos veces, Neida. A no ser que utilices dos cuentas diferentes. Si tienes dos correos, sí lo puedes llenar. No es la idea. La idea es llenarlo solamente una vez. Listo, entonces acá ya cerramos esta parte del experimento. Vamos a mirar ahora cómo es el tema del mantenimiento de estos sistemas de puesta a tierra. Al igual que cualquier sistema mecánico, eléctrico, cualquier mecanismo, pues hay que hacerle un mantenimiento porque se va deteriorando. ¿Cómo se deteriora un sistema de puesta a tierra? Pues cuando está funcionando. Cuando entra en funcionamiento, pasa una corriente, esa corriente eh, puede dañar el aislamiento. Si las fallas son reiterativas, también pueden ocurrir fallos mecánicos. Si la corriente es muy grande debido a un rayo, pues también va a dañar todo ese sistema. Que aunque esté diseñado para eso, pues con tanto uso, tantas fallas, pues se puede ir deteriorando. Entonces hay que hacer una inspección. Esa inspección la debe hacer un especialista en el tema. Se debe hacer un registro del observado
Esa inspección incluye también documentación técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Entonces, ese mantenimiento puede ser periódico, puede ser programado, pero también puede ser algo correctivo, que usted tenga ese mantenimiento programado para cierta fecha, pero antes de eso ocurrió una falla, pues toca ir a arreglarla. Por eso les decía que puede ser como cualquier otro sistema. Listo, entonces vamos a ver este video. Este video está enfocado más para las personas que no están en el día a día trabajando directamente con la electricidad, sino que vinieron a este curso, más como para eh, reforzar los conceptos eléctricos desde el entendimiento de la electricidad y no tanto la aplicación de las normas, porque las normas al fin y al cabo pues están ahí escritas. A usted le dicen conecte ese electrodo a 2 metros, pues usted lo conecta, pero pues no sabe cómo está funcionando. Lo mismo en estos sistemas de puesta a tierra, usted le dicen vaya conecte ese electrodo a tal profundidad, pero usted solamente está obedeciendo una orden. La idea es que entendamos un poco más allá el concepto, porque lo que hablábamos la vez pasada, en el inicio del curso, cuando usted entiende el concepto, cuando usted entiende cómo es el funcionamiento del fenómeno físico, pues va un paso adelante a nivel de seguridad, porque usted ya sabe cuáles son las precauciones que debe tener y cuáles son las consecuencias que puede tener si no, si no acatamos estas precauciones. Entonces veamos el video y después pues sacamos alguna conclusión. Yo también ahí por el grupo ya les compartí este mismo link para que lo vayan y lo miren con detalle. Ahí está en el grupo. Mientras tanto, pues vamos a verlo acá para mirar algunos pequeños detalles. Una de 220 voltios con respecto al neutro. ¿Me confirman porfa si estamos viendo y escuchando? Sí, profe, estamos viendo. Listo, gracias. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo.
Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución, donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un toma corriente. Y en el toma corriente podemos conectar nuestro aparato. En este caso, una lavadora. Ahora, en esta lavadora, el cableado, el bobinado, está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10 y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso. Pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito. Así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra, logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el toma corriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0. Y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces, no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra, hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando a la empresa de luz, pero si solo estoy 3 horas en mi casa.
Amiguito, pero tu lavadora está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora, la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hace? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario aquí. Listo, entonces, como les decía, este video se los compartí ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces, la idea es que lo repitan las veces que sea necesario. Ustedes saben que cuando uno está estudiando cualquier cosa, pues una de las fórmulas para interiorizar el conocimiento es la repetición. Entonces, podemos verlo ahí ya con calma. Voy a leer acá algunos de los comentarios. Dicen, resumen, resistencia depende del material, el largo y el grosor del conductor. Perdón que no había leído acá desde arriba. Resistencia es la oposición. Sí, o sea, son conceptos que tenemos que ir repasando. Una cosa es la resistencia, otra cosa es la resistividad. La resistencia la medimos en ohmio, la resistividad la medimos en ohmio por metro. La resistividad hace referencia a el material, propiamente dicho. Depende del material. Acá en el video, pues hay varias cosas que destacar. Acá hablaron de esta parte de las protecciones, de no solamente de la protección termomagnética, sino de la protección diferencial. Esto lo vamos a ver con más detalle. Tenemos una presentación donde vamos a analizar cómo funcionan estos elementos. Conceptos acá importantes. Entender cómo es que viaja la energía, cómo ocurren estas fallas comunes acá en estos elementos. Entonces, como les decía, lo importante es que miremos, revisemos diferentes fuentes. Hay fuentes muy buenas, como por ejemplo acá la exposición que hizo el señor, que a pesar que está en Perú, pues eh, es algo muy parecido porque todas estas normas, todos estos reglamentos, acá en toda América Latina, son prácticamente que el mismo, porque están basados en estos reglamentos estadounidenses y europeos, entonces prácticamente que va a ser lo mismo. Van a haber pequeñas cosas, pequeñas discrepancias, pero en esencia es lo mismo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta acerca del video, alguna observación. Listo, entonces vamos a continuar. Acá lo que estábamos hablando del mantenimiento, entonces dependiendo de los niveles de tensión, si es de baja, media, alta o extra alta tensión, hay que hacer una inspección y esa inspección, por ejemplo, la inspección visual varía dependiendo del nivel de tensión. Si es en baja, se hace cada año, ya haciendo mediciones como la que vimos anteriormente, de ir a revisar otra vez la resistividad del suelo, ir a mirar la resistencia de la puesta a tierra, pues se hace cada 5 años. Y acá es si ocurre algo extraordinario. Si por ejemplo cayó un rayo muy fuerte, muy frecuente, entonces toca ir a revisarlo, pero ya son particularidades. Y pues esto lo va
determinar el diseñador del sistema, o usted como usuario toma la determinación de hacer esta inspección. Entonces estas tablas muy sencillas de leer, muy básicas si nosotros entendemos bien el concepto. Listo, acá vamos a mirar algo acerca de la protección contra rayos. Nosotros estamos pues en una posición geográfica donde somos muy susceptibles a este tipo de evento físico. Entonces, acá en Colombia pues hay muchas investigaciones, entre ellas una que tenemos acá en la Universidad Nacional, donde pues se han hecho muchos estudios, se han sacado muchas patentes relacionadas con este evento físico. Acá lo que les decía de la posición geográfica, nosotros estamos en una zona donde somos muy propensos a recibir estas descargas atmosféricas. Entonces se ha tratado de disminuir esos accidentes, siempre pues con la filosofía de la prevención y sobre todo pues del conocimiento del fenómeno. Si nosotros entendemos cómo funciona, pues vamos a tener la ventaja y vamos a tratar de evitar exponernos a esos rayos, a esas descargas. Acá, para las personas que les llame la atención esta parte de los rayos, les recomiendo pues que lea un poco más en profundidad la NTC 4552, donde pues se profundiza más en estos temas. Acá tenemos pues la explicación de cómo es que funcionan estos terminales de captación. Entonces, cualquier elemento metálico de la estructura que encuentre expuesto al impacto del rayo, puede ser una antena de televisión, una chimenea, un techo, una torre, cualquier tubería que sobresalga, debe ser tratado como una terminal de captación. Entonces, acá ya cambian los materiales utilizados para esos elementos de captación. Entonces ya tenemos acá el cobre, el aluminio, vea, que era la pregunta acá que nos habíamos hecho anteriormente. El aluminio sí hace parte del sistema de puesta a tierra, pero no como electrodo, sino en el resto del sistema, para darle continuidad al sistema de puesta a tierra. Entonces ahí ya puede utilizarse un aluminio o un aluminio recubierto de cobre. Entonces volvemos a lo mismo, esta tabla muy sencilla de leer, nos habla del material, nos habla de la configuración, nos habla del área mínima. Entonces cualquier persona puede venir a interpretar esto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es eh, tener esta información ahí a la mano en el momento que usted la necesite, saber dónde está y que sea de una buena fuente. Entonces, ¿qué mejor fuente que la propia norma? O sea, lo sacamos del RETIE. Entonces es ir a interpretar esas tablas. Acá nos nombran algunas recomendaciones que debemos tener frente a los rayos. Entonces esto sí es un poco más intuitivo, no solamente para nosotros en el trabajo, sino que tratemos de compartir esta información en el núcleo familiar, compartir a las personas que viven con nosotros o a los más allegados qué puede suceder cuando estamos en una tormenta eléctrica. Entonces, lo ideal siempre es quedarse usted en un lugar cubierto. Si está en la casa, quédese ahí en la casa, no salga, a no ser que sea pues absolutamente necesario. Obviamente hay personas que por su trabajo pues les toca obligatoriamente estar en campo abierto. Que usted, por ejemplo, sea deportista y esté jugando fútbol. Entonces eh, va a tener un tiempo X para usted refugiarse. O de pronto está lloviendo y la tormenta eléctrica está ahí presente y ustedes dicen, no, eso no pasa nada y siguen jugando. Entonces han habido muchos accidentes de este tipo de deportistas, de futbolistas, de este tipo de actividades donde se utiliza calzado que tiene partes metálicas. Entonces,
es bastante peligroso. Las personas también que trabajan en la parte eléctrica, que trabajan a campo abierto, pues ellos están un poco más adiestrados, están más conscientes, entonces pueden tener una ventaja porque se eh, pueden tomar medidas al respecto, diferente a un deportista o diferente, por ejemplo, a un soldado, un policía que esté por allá patrullando y que no haya recibido de pronto la inducción, la capacitación acerca del peligro de esas descargas. Entonces puede cometer imprudencias. Acá entonces la recomendación, leer todo esto, repasarlo, algo muy sencillo de entender. Vean, nos hablan de refugiarnos en viviendas, refugios subterráneos, en automóviles. Acá esto lo vamos a ver con más calma cuando analicemos eh, el campo eléctrico, pero pues es fácil de intuir acá lo que está sucediendo. Esto se llama una jaula de Faraday. Cae el rayo, ese rayo se disipa por toda la superficie de la estructura y al interior pues no hay energía y quedamos a salvo. Entonces acá tenemos una jaula de Faraday. Sabemos que la carrocería del carro es metálica, entonces cae el rayo, se disipa por toda la carrocería y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Las personas que están acá adentro tienen mayor probabilidad de sobrevivir que si usted estuviera acá afuera. Ya vamos a mirar qué pasa cuando usted está afuera. Lo mismo pasa cuando tenemos un avión, usted está viajando en avión y pasa por una tormenta, lo mismo, cae el rayo, se disipa por todo el fuselaje, que es de aluminio, y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Entonces acá las personas que están ahí dentro de la aeronave, pues no les va a pasar nada. Lo mismo a los instrumentos, ellos tienen un blindaje allá para evitar que estas descargas pues dañen los instrumentos. Hay que evitar estos lugares, entonces lo que siempre nos han enseñado en el colegio, en las capacitaciones que hemos tenido, evitar los árboles, y más si ese árbol está aislado. Entonces acá una buena opción sería, o la peor, o la mejor de la menos peor, mejor dicho, sería quedarse por acá, evitar el árbol. Obviamente acá a campo abierto sigue siendo algo peligroso. Una mala opción es acercarse acá a estas torres de energía o de comunicaciones, porque esto pues sí va a traer el rayo y vamos a quedar ahí mal posicionados. Entonces evitar también terrazas, piscinas, árboles aislados, torres metálicas. Hay que buscar zonas bajas, evitar árboles aislados, nuevamente nos dicen, buscar edificaciones y refugios seguros. Acá nos dan unas recomendaciones que pues uno dice cuándo las voy a cumplir, como digamos juntar los pies o no acostarse en el suelo o adoptar la posición de cuclillas. Si usted está en un aguacero es muy difícil que usted se quede ahí parado y junte los pies o se ponga de cuclillas. Son cosas que de pronto nunca van a suceder. Listo, entonces acá vamos a ver el caso donde no cae el rayo directamente sobre la humanidad, sino que cae eh, a una distancia. Bueno, acá me distraje y no vi el chat y tenemos preguntas. Listo, Diana, te escuchamos. Perdón, me distraje y no vi la... Buenas noches para todos. Sí, Diana. Bueno, yo tengo una pregunta. En alguna ocasión conocí el caso de un colaborador que estaba trabajando en una revisión de equipos en campo. Empezó a llover, él se resguardó, pero aún así el rayo ingresó y lo alcanzó a tocar a él. Entró por una parte del cuerpo y salió por la otra. Entró, si no estoy mal, por la parte derecha y salió por el pie izquierdo.
¿Por qué sucede eso si él encontró como un resguardo? Pero ¿qué tipo de resguardo era, Diana? Era como una casita, sí, como una casita, como estilo de una piecita, ¿Pero eh, era metálica o era de qué material? en bareque, Ok, como no era metálica, mira que no funcionó esto. Hubiera sido metálica como una caseta, digamos, telefónica, sí. no le hubiera pasado nada, porque toda la energía pasa alrededor no, en la superficie de esa caseta o en el caso acá del carro y sigue su camino hacia el suelo. En el caso del trabajador que tú dices, sucedió algo más parecido como esto. Claro, como la estructura no es metálica, digamos que es de otro material, entonces, claro, atrae el rayo. De pronto que esa casa o ese refugio haya tenido una punta, es peor, claro, porque cae. Por lo menos él no sufrió, o sea, él sufrió quemaduras y él tiene en este momento la marca en el cuerpo, pero él no murió. O sea, ¿qué influye en que por dónde entre un rayo, por dónde salga o así? ¿Qué influye en esa parte? Listo, como te decía, todo este tema de los rayos se trabaja mucho con el tema de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que le caiga un rayo a una persona, pues es prácticamente que nulo. Hay personas que han sufrido, le ha caído dos veces un rayo, imagínate. O hay personas que eh, nunca jamás han estado expuestos y nunca les ha caído un rayo. Preciso a él le tocó, lo más probable es lo siguiente. Entonces, no fue un impacto directo, sino que fue un impacto como el que vamos a ver acá a continuación, parecido a esto. Entonces cayó el rayo, sí, o No. sea, cuando le cae directamente, la probabilidad de supervivencia pues es prácticamente que nula. Pero cuando cae a una distancia, digamos de 2 3 4 5 metros, lo que sucede es que la energía se disipa acá por el suelo, se genera una diferencia de potencial y pasa la corriente a través del cuerpo. Puede ser por una de las extremidades. Entonces da la sensación de que el rayo entró acá por el brazo y salió, Sí. pero es hacia arriba. No es de arriba hacia abajo, sino de abajo Ah, hacia arriba. o sea, en este caso le debió entrar el rayo por el pie derecho Por y el salir, pie, exacto. perdón, por el pie izquierdo y salir por el brazo derecho, porque Puede pasar. la marca que él tiene es así. Sí, porque uno se diría, bueno, o la otra opción es que entró por la mano y le salió por el pie, que él de pronto haya estado apoyado en algo, no sé, volviendo acá a esta ilustración del árbol, que haya tocado acá alguna rama y toda esa energía pues se distribuye y sigue su camino hacia la tierra, haciendo como semejanza al refugio que él tenía. Ah, ok, Puede gracias. pasar eso. Hay diferentes, pero mira que yo creo que lo más probable es que le haya pasado de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, porque es que cuando el contacto es directo, es porque estamos hablando acá de kiloamperios. Entonces, cuando cae indirectamente, esa corriente es menor. Entonces, hay probabilidad de supervivencia. Ustedes Ok, han muchas escuchado gracias. varias personas que pues han fallecido por este evento. No sé si se acuerdan de los futbolistas del Cali, hace ya tiempito, como unos 20 años. Y recientemente también unas niñas que estaban ahí jugando a la intemperie. La mayoría tenía pues estos guayos que son de suela de goma, pero había una niña que todavía tenía unos zapatos que eran de taches de aluminio y fue la única que pues sufrió el impacto. La distancia no fue suficiente, la niña estaba pues bastante retirada de donde había caído el rayo, sin embargo pues sufrió ahí un leve desmayo, pero pues no pasó a mayores. Pero si hubiera estado más cerca, pues la historia hubiera sido otra. Mire cómo se va distribuyendo la energía, va de más a menos en esta curva que estamos viendo ahí. Donde cae el rayo, acá la energía es mucha, entonces acá la diferencia de potencial es mayor
y va decreciendo a medida de la distancia. Entonces, si estamos parados a una distancia ya muy lejana, pues esto no va a impactar eh, en la salud de nosotros, en lo que estemos ahí, en la persona que esté ahí parada. Y a eso es lo que nosotros llamamos tensión de paso. Entonces, vea, cae el rayo, se disipa la energía, se crea una diferencia de potencial, que era lo que estábamos hablando al principio de la presentación, que debemos que tener los sistemas equipotencializados. Es esta parte, vea. Perdón que me devuelva acá. Vea, acá. Equipotencializado quiere decir que deben estar estos puntos unidos precisamente para evitar esos inconvenientes. Si esto está unido y usted está parado acá, no va a pasar nada, porque es el mismo potencial. Si está desunido o separado, como vemos acá, se generan acá diferencias de potencial y van a sufrir acá o las personas o los equipos por esas diferencias de potencial. Astrid, Profe, cuando tú te refieres a árboles aislados, ¿quiere decir que en donde hay más árboles hay menos probabilidad de que caiga un rayo? sí, ¿O es igual? y mira que acá nos lo dicen, esto lo sacamos del retiro, nos dice, eh, acá, dice, busque zonas pobladas de árboles, pero evitando árboles aislados. O sea, esconderse debajo de un árbol es mala idea, pero esconderse debajo de un árbol que está aislado es la peor de las ideas. Ah, ok, gracias. Ujú. Listo, ¿más preguntas? Como les decía, pues tratar de explicarle esto allá a las personas del núcleo, del trabajo, pues en palabras sencillas. Magda, sí, Magda, te escuchamos. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que había unas recomendaciones, pues, previas a esta diapositiva para cómo reaccionar de pronto o qué hacer en situación donde ya uno se vea expuesto a este tema de los rayos, pero ¿existe de pronto algún primer auxilio que se pueda brindar de manera generalizada o toca ver el caso particular? Son casos particulares porque acá nos dan una recomendación, nos dice, bueno, usted está en una tormenta eléctrica, junte los pies para evitar esta diferencia potencial. Mira, esto es lo que queremos evitar. Si tú estás, no sé, en un potrero allá jugando fútbol y está cayendo una tormenta eléctrica, es un poco probable que alguien se quede ahí parado bajo la lluvia media hora con los pies juntos, que es una de las recomendaciones. Por eso les decía, ve, dice, adopte la posición de cuclillas o quedarse ahí de cuclillas. ¿Quién va a hacer eso? O junte los pies. O sea, acá, y todo esto lo sacamos del retier, pero uno se pone a analizar y dice, pues unas recomendaciones que uno dice no son tan intuitivas, no son tan, ni siquiera para nosotros que estamos estudiando esto, yo no me quedaría con los pies juntos, acá media hora o 15 minutos o 5 minutos bajo una tormenta eléctrica, bajo una tormenta, bajo la lluvia, mejor dicho. No sé si alguien acá lo haría o lo ha hecho. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, es una recomendación y hay que estar consciente de dónde estamos sacando esta información, pero es poco probable que la cumplamos. ¿Qué es más probable? Que usted corra y busque refugio, que se vaya rápido para la casa o que se meta a un carro. Eso sí, si usted tiene la posibilidad de hacer eso o una caseta o evitar estas torres. En el tema de los primeros auxilios, pues lo que hablamos la vez pasada, si tenemos el adiestramiento para hacerlo, pues bienvenido, pero si no sabemos dar respiración artificial, dar un masaje en el pecho, mover a la persona, entonces podemos de pronto agravar la situación. Es mejor esperar a las personas que sí están capacitadas para eso.
¿Listo? ¿Más preguntas? Em, ya todos llenaron la asistencia. Les comparto acá nuevamente por si alguien entró tarde. Recordemos que esta es la única manera que yo tengo para verificar que sí vinieron a la clase. Acá pues yo tengo retentiva de algunas personas porque pues ya hemos tenido cursos anteriores. Me disculpan ahí por no saludarlos como habitualmente hacíamos, pero pues no nos da el tiempo. Acá veo caras conocidas, Yasmín, William, que se me pase por ahí alguien, Mariana, Magda, Kaori, Fernando, Fernando Cortés, Fernando Arrieta. Siempre pues hemos tenido un diálogo un poco más cercano, pero pues ahorita como vemos tantas personas nos toca un poco más distantes. Entonces por eso quise ahí en el formulario que ustedes, no sé, algún comentario. Caterine también, Aristóbulo, Angélica, Adriana. Los demás pues no hemos tenido tanto la oportunidad de hablar, entonces también sería chévere que pues también participáramos pues como para conocerlos un poco más. Sí, Fernando. Profe, qué pena molestarlo. Lo que Señor. pasa es que yo tengo una duda, pero no alcanza a escuchar bien al principio. Que cuando estaban hablando de de los receptores que estaban en el polo tierra, de los cosas que, bueno, no recuerdo el nombre claramente, pero se lo voy a explicar así, los que ponían para medir el polo tierra. Cuando uno no tiene eso, esa medición, bueno, ese instrumento para medir la tierra, ¿cómo se haría? Ah, el Te disculpo. telurómetro. No, pues toca hacerlo, toca buscarlo en algún lado, porque ¿cómo más lo hacemos? Toca buscar el telurómetro para hacer esta medición. Hay otros métodos, ahorita no, no tengo a la mano imágenes para explicarlo, pero siempre vamos a necesitar una herramienta. En este caso, pues este método es uno de los más conocidos y obviamente pues hay que tener esas herramientas para hacer esas mediciones pertinentes. Ah, ok. También, también se puede Ok. mirar el historial de ese terreno. Decir, bueno, ahí más o menos hacer una estimación. Decir, bueno, acá basado en este experimento anterior, deducimos que puede ser igual. Entonces puede ir a medir, a mirar, decir, no, esta tierra es muy parecida a la que está allí cercana. Digamos, en un barrio puede que sea muy parecida en todos los sectores. Se puede hacer esa estimación. Sí, Sergio. Profe, buenas noches. Una Buenas noches. pregunta. Una pinza que es gruesa, que es para medir tierra, ¿eso a qué se refiere o cómo es? Es para medir esta corriente, ¿sí? Cuando hablamos de Pero, pinza, estamos hablando parecía la pinza perimétrica. ok, pero ¿es un dato que debe estar en cero o debe de indicar algo? Tiene que indicar algo, porque es corriente y esa corriente usted es la que es el que la está inyectando. Eso está en el cálculo, ¿cierto? Sí, claro, véalo acá en esta parte. Cuando usted mide la resistencia, usted sabe a priori la corriente porque usted es el mismo, usted la está controlando. Usted lo que está midiendo es la tensión. Vea, usted mide acá la tensión en esta prueba y utiliza la ley de Ohm. Vea, esta es la ley de Ohm. Pero usted Ah, a ok, priori sabe este valor, el de la corriente. ok, ok. Indirectamente, usted o empíricamente usted lo que mide es la tensión e indirectamente mide la resistencia a través de la fórmula, de la ley de Ohm. Vea que estas son mediciones indirectas. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos medir directamente?
la corriente, que usted la sabe, porque es el que la está dando, la tensión, indirectamente mide la resistencia. ¿Por qué no Claro, puede pero medir la resistencia directamente? Porque como es tan amplio acá el terreno, usted no puede ir a como medir la resistencia de una bobina o medir la resistencia de un bombillo, que usted simplemente va y le pone allá el multímetro y mide la resistencia. Acá no podemos hacer eso. Acá toca medirla indirectamente, es una medición indirecta. ok, gracias. Listo. ¿Algo más, Astrid o Fernando? ¿O dejamos ahí la mano arriba? No, Listo. profe, la otra cosa era que, bueno, porque bueno, ya usted me dijo ahora mismo el nombre, pero se me olvidó el nombre del aparato o Del para medir la telurómetro. Para medir acá la resistencia, el telurómetro. telurómetro. Sí, Y señor. otra cosa, profe, porque se necesita tener alguna experiencia para colocar un polo tierra y se puede colocar con un metro 10 de la varilla del... Acá habla de las distancias. Lo último que vimos era de 220. Acá, 2,4. El electrodo tipo varilla tubo debe tener mínimo 2,4 metros de longitud. Sí, Claro, usted la puede hacer. Sí, obviamente una persona que tenga más experiencia, pues lo va a hacer de una mejor manera. No quiere decir que uno no lo pueda hacer. Hay que mirar cómo hacerlo. Leyendo acá las normas, sí, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Muchas personas se animan a hacerlo. Antiguamente los maestros, los que hacían la casa, hacían todo. La parte eléctrica, la parte del agua, la parte del gas, hacían todo. Y les quedaba bien. Obviamente pues tenían ahí sus fallas, sobre todo en el tema de las dimensiones, que no ponían acá, bueno, este 2,4, sino la ponían de 1,5. Era un error más de norma que un error conceptual. Entonces, por eso ambas cosas tienen que ir de la mano, la parte práctica y la parte de la norma. Entonces, si se anima, pues hágalo y mire acá toda, le hace bien esta parte del retier. Revise nuevamente el video que vimos ahorita sí, claro. y ahí, ahorita la información está a la mano. Se puede hacer. Magda, Profe, una pregunta. Cuando sí. uno tiene esas toma corrientes donde se ve el polo a tierra y el bombillo pues debe encender y ese bombillo en algún momento se apaga, ¿qué se debe hacer? ¿Cambiar la toma? De pronto sí es un problema de conexión, pero el bombillo a la toma, o sea, no pasa al interruptor. Esos bombillos que alumbran normalmente uno los... De ¿Cómo? pronto, de pronto es un problema de conexión. Que- Ah, pero, o sea, no es un ¿No tema será de una que toma esté F6, profe? fallando Pero es de una esos que toma se mixta, o colocan sea, en los donde está el baños. interruptor y aparte de eso está la toma. Son las No, tomas es que el mismo interruptor. ¿Qué son ibas a las decir, tomas, Mariana? son las Profe, tomas que se disculpe, de pronto las esos son los lo que ya aparatos, está tomas o diciendo. interruptores que traen el bombillito, eso se llama luz piloto. Es Eso es para como saber que el aparato tiene corriente. O y sea es que también está, como un seguro, funciona también como un seguro. sí, es como un piloto, es un piloto. ¿Ese Una sea al que te toma refieres? GFCI. Sí, la que es naranja. ¿Te refieres a esa, Magda? Sí, se ve un bombillo verde que normalmente debe alumbrar, pero digamos que cuando no alumbra ese bombillo, pues Es, uno cuando hace la instalación, cuando uno pues paga para que lo hagan, pues el bombillo prende y todo, pero si hay una toma así, ¿qué se debe hacer? toca ir a Que se revisar a apaga el ver si bombillo, de que el pronto el bombillo ya cable no está. está sulfatado y está haciendo mal contacto. Cambiar la toma. Ah, Es ya. lo O más sea que es común. muy importante que, es importante que ese bombillo obviamente siempre esté indicando que
Pues que está en dependiendo del contexto, funcionamiento, o sea, porque también puedes ir a mirar con un multímetro y si está la tensión correcta, pues no es necesario tener el piloto. ya. Y si vas a conectar ahí X elemento y funciona bien a la tensión que es, no hay necesidad de cambiarlo, porque el bombillo lo que hace es indicar que está energizado el sistema. De pronto se quemó fue el bombillo, el Ya piloto. entiendo, gracias. Entonces ahí mira si lo ves necesario o no, de cambiarlo o no. Gracias. Listo, Marca, con gusto. ¿Más preguntas? Listo, entonces agradecerles a todos por la asistencia del día de hoy, por la participación. Yo les comparto este material, ya les compartí el video para que vayan y lo revisen ahí en el grupo de WhatsApp, ahí está el video, para que lo miren varias veces si es necesario. Lo mismo acá, la diapositiva simplemente es un resumen del RETIE. El RETIE pues también hay que ir a revisarlo constantemente. Listo, entonces voy a compartir acá por última vez el, el formulario de asistencia por si alguien de pronto estaba por ahí distraído. Listo, entonces gracias por la participación y nos vemos el jueves. Feliz descanso. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, igualmente. Que descansen. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Una feliz noche. Dios les Listo. bendiga a todos. Listo, Muchas igualmente. gracias. Feliz Gracias, muchas descanso. gracias. Listo, gracias. Amén, gracias. Listo, feliz descanso, gracias. Gracias.